del ministro Silva y todo este aparato o organización criminal que se está denominando se había armado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La Fiscalía dice hay una organización criminal al interior del Ministerio de Transportes encabezada por el señor Pedro Castillo, presidente de la República. Y eso yo no lo había visto antes, por lo menos con presidentes en ejercicio. Estas cosas las íbamos descubriendo después con las delaciones y otros que empezaron con los grandes escándalos de Odebrecht. No es que los que hayan sido presidentes de la República hayan sido santos, pero estas cosas no se descubrían así tan fáciles y hoy tenemos a un presidente desnudo ante la justicia. ¿Cómo ves la situación, Richard? Nuevamente un abrazo desde Tacna. Muchas gracias, Fernando. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos y hermanas de Tacna, de la ciudad heroica. Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo. Yo un poco me sonreía en tono irónico, ¿no? Porque uno ya no sabe si reírse o más bien llorar con lo que está pasando, porque de por medio está el país. Y hemos sido testigos durante estos 10 meses y un poquito más de gobierno, no solamente de la ineptitud para gobernar, sino de estos escándalos de corrupción. Que como lo dijimos ya en varias oportunidades, por más que podamos ser de izquierda, por más que tratemos de defender al gobierno, es indefendible. Y mira, se cae en saco roto todo lo que ha pregonado en parques y plazas y nos muestra un mentiroso, a un embustero al presidente de la República, porque él dijo que siempre se iba a allanar a las investigaciones, que él nunca va a bloquear las investigaciones. Le dijo inclusive al periodista de CNN, debe recordar, y a las semanas nomás sacaron al Procurador General de la República, que era el encargado de defender los intereses del Estado, y lo hizo el premier Aníbal Torres, y por eso tiene el premio ahora de premier, de primer ministro, porque justamente estos casos de corrupción lo embarran y lo involucran. Además, ojo, en mi columna del día de hoy justamente manifiesta esto no es una simple acusación, no es una persecución política ni nada por el estilo. Hay medios probatorios incriminadores que llegan hasta el propio presidente. Y no solamente estamos hablando del tema de una conversación de dos sujetos que son delincuentes, no hay otro calificativo para determinar a Pacheco y a Samir Villaverde, porque da asco cómo se reparten el Estado, y según lo que mencionan, ese audio es previo a la toma de poder. Entonces, ahí habría una componenda, ¿no?, para poder ingresar. Entonces, ahí la pregunta que siempre hago con sentido común, ¿no? ¿Quién fue el que empoderó a este inefable Bruno Pacheco? ¿Quién fue el que le dio la confianza en el cargo más importante, que es la Secretaría de Palacio de Gobierno? ¿Quién le dio patente de corso para que pueda hacer esa representación? Lo mismo que a Samir Villaverde, recuerda, o sea, el presidente, discúlpame, se hace o nos quiere agarrar de tontos, ¿no? ¿Quién lo llevó a Estados Unidos en su primer viaje? La primera vez que Pedro Castillo salió al extranjero, se fue a Estados Unidos, y Samir Villaverde supuestamente iba como el empresario, el gran empresario, un prontuariado que había asaltado a mano armada una pizzería y había purgado cárcel justamente por esto. Lo llevó para que lo acompañe y se reúna en Estados Unidos. Qué vergüenza, ¿no? Y ahí es la pregunta que hay por su propio peso, pues ¿quién fue, Fernando? ¿Quién fue? Fue Pedro Castillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo podrías defender? Porque es curioso, cuando hemos sido críticos, y no lo somos de ahora, lo somos desde el primer momento, es porque nos dábamos cuenta de que este gobierno se estaba rodeando de gente incapaz, pero de gente de mal vivir, pues, con antecedentes. Desde el Vladimir Cerrón, que ha hecho lo mismo, y Vladimir Cerrón hasta el día de hoy alude lo que está aludiendo Pedro Castillo. Persecución política. Tremendos ladrones, ¿no? A mí me causa profunda indignación. Ahora, pero mencionado Cerrón en esa conversación, Cerrón no tiene parte en esto. O sea, en lo que están investigando a Castillo, que es este tema del MTC con Provías descentralizado, el tema de los ascensos, no estoy seguro si en Perú Petro con Hugo Chávez, ¿no es cierto? Pero Cerrón no ha estado metido en estas tramas. Sí han sido parte de una repartija, de un botín, y ha agarrado ministerios, pero en esta trama de lo burdo, de lo que se ha destapado, de lo que ha sido
broncas entre Carelines y Samírez para que se descubra esta situación echadas entre ellos. No ha estado metido Cerrón. Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque evidentemente acá de por medio está el país, ¿no? Cerrón es el responsable de Perú Libre, es el responsable de que Castillo sea gobierno el día de hoy, pero con toda objetividad. Yo me hacía referencia a la gestión que él hizo en el gobierno regional. Claro, sí, no, o sea, entonces, delincuente es porque tiene sentencia por corrupción, y eso sí, la sentencia está vigente, se le puede... Y el otro tema es que es el mismo modus operandi, ¿no? Y parecería que ha dado una buena instrucción, o sea, ahí no estaban trabajando un proyecto país, ahí estaban trabajando un proyecto de cómo levantarse en peso el país en 10 meses, porque es sorprendente, o sea, ni siquiera un año de gobierno. Era noviembre más o menos, ¿no? O sea, las conversaciones ha entrado justamente a levantarse en peso al país, hay que decirlo con nombre propio. Yo leí un artículo el fin de semana y hablaban de la caquistocracia. La caquistocracia es el gobierno de los ineptos, pues de lo peor que tenemos en la sociedad, ¿no? Y tiene mucho sentido porque acaban de nombrar, se apellida Arce todavía este inefable miembro de los parlamentarios andinos como ministro de Agricultura. Uy. Y nos damos con la sorpresa de que tiene antecedentes penales. O sea, para ser ministro ahora tienes que ser un prontuariado. Tienes que haber estado en la cárcel. Un tema sensible como el agro, ¿no? Pero ¿qué hace? La crisis alimentaria de enfrente, ¿no? ¿Pero qué hacen en un consejo de ministros? ¿Conversan no en qué colegio estudiaste, sino en qué penal estuviste? ¿Y cuáles son tus prontuarios? Sí, ¿no? oye, ¿cuál era tu pabellón? Desde machistas, agresores de mujeres, y los delitos son graves, ¿ah? Ojo, Fernando, yo mañana podemos ser acusados de cualquier delito porque a cualquier sujeto se le ocurre y nos pone una denuncia. Eso es totalmente distinto a una situación donde ya hay una sentencia, donde hay prisión de por medio, donde hay no solamente uno, sino una serie de casos que involucran a estos personajes, ¿no? Entonces, esto es escandaloso, pues, desde ahora, todo punto de vista. No sé, mi opinión, hay dos cosas, ¿no? O sea, tienes primero se han dividido los ministerios por cuoteo, ¿no? Y que te colocan ministros que no te vayan a contradecir en lo que quieres hacer, porque parece que ese es el requisito, colocar a piezas que sean sumisas a los sectores que han presionado para que les den tal o cual ministerio. Creo que es innegable que Cerrón tiene unos 4 ministerios, Bermejo tiene unos ministerios, Somos Perú tiene unos ministerios y el propio presidente tiene unos ministerios, pero no colocan gente de calidad, colocan gente que a los intereses que están queriendo desarrollar vayan aplicando lo que quieren desarrollar en esos ministerios, que generalmente es el copamiento primero y luego las obras o el manejo político al interior del mismo. Han visto el Estado como un botín, ¿no? Y empiezan a repartirse y son capaces, como las mafias, como los delincuentes, ¿no? Hacen ajuste de cuentas. Y creo que el mejor ejemplo ha sido la ministra de Trabajo, ¿no? Porque los votos de Perú Libre han sido determinantes para poder bajarle el dedo. Es como la noche de los cuchillos fríos. Te agradezco, creo que es lo mejor, ¿no? Para poder hacer esa analogía de esa época del nazismo, ¿no? Muerta Betsy. Sí, porque ahí te das cuenta que tienen un desprecio por valores elementales, ¿no? Como la fraternidad, la construcción de un proyecto político. O sea, son capaces de aliarse con lo más rancio de la derecha, con los fachos, pues, para ser claro, con Renovación Popular, con el fujimorismo, para tumbarse la reforma universitaria ahí en primera línea, para tumbarse todo lo que son políticas que permiten implementar la educación con enfoque de género. Ahí van a estar más juntos que nunca, ¿no? Y igual para favorecer a las mafias que hay en torno al transporte, porque han pretendido tumbarse desde el Congreso la reforma de transporte. Entonces, no tienen bandera, pues, son personas que están haciéndole mucho daño al país, y hay que decirlo, Fernando, hay que decirlo. Y yo en lo personal, tú tienes en conocimiento, voy a ser candidato al gobierno regional de Apurímac. Mi región ha apoyado con más del 90% a
a Pedro Castillo, todavía debe tener la mitad de ese 90% que todavía siguen creyendo. Entonces entenderás mi posición, porque para mí sería más cómodo de repente hacerme el muertito, ¿no? O sea, no decir nada, esconderme la cabeza como hacen muchos políticos, pero acá está de por medio el destino de nuestra patria, está la dignidad de un país, está de por medio la degradación a la que estamos llevando a nivel institucional, pero sobre todo en valores. Entonces, ¿cuál es la posición de un político frente a esto? Así tenga que cargarme el costo político, tengo que levantar esa voz y mantenerme consistente, ¿no? Como ha sido durante todos estos meses, porque lo primero que hacen es, ya eres de la derecha, ya eres de la DBA, ya eres fujimorista cuando te atreves a criticar a este gobierno. Y fíjate, él se victimiza, ¿no? Los poderes, ayer en estos consejos de ministros descentralizados, que en realidad son actividades proselitistas que gastan millones de soles del erario nacional, que ni siquiera tienen un acta, que de Consejo de Ministros es nada, porque al final hacen una especie de catarsis de todas sus frustraciones, porque no son capaces de ir a un medio y debatir, no son capaces de poder hablarle de frente al país y decirle estos son los problemas. Utilizan esos espacios porque tienen el aforo a sus allegados. A esos eventos se entra siempre y cuando tengas el tarjetazo, pues no del doctor Chantada, claro, sino del doctor se sabe que están direccionados los asistentes al Consejo de Ministros entre autoridades que siempre están sumisas al Ejecutivo porque necesitan recursos para sus obras, más ahora que están de salida y rompen todo, y la, entre comillas, dirigencia que se sienta en la tribuna. Pero yo a la tribuna la siento fría con el gobierno, pero sí cuando les ponen el discurso de que el Congreso no deja trabajar, que el Congreso no nos apoya, que el Congreso pone trabas, sí funciona el tema, cierren el Congreso. Lo que creo que el gobierno no entiende y juega ahí fino es el tema que si cierras Congreso, la gente también quiere que se vaya a Castillo, como si el Congreso va acá a Castillo, también quiere que se vaya al Congreso. Es que esa es la paradoja, ¿no? En realidad el Congreso ha perdido una maravillosa oportunidad de ser el que garantice el equilibrio de poderes y sobre todo haga control político a todas las sinrazones que comete el Ejecutivo, ¿no? Pero no, al revés, tenemos a un Congreso cómplice que ha servido de comparsa, que ha acompañado todas estas designaciones de impresentables. 50 ministros en 10 meses. ¿Te das cuenta el nivel de informalidad, de improvisación que tiene el gobierno? Pero tú empiezas a revisar, son contaditos con los dedos, pues los ministros que realmente uno puede decir, bueno, este señor sí tiene todas las condiciones, ¿no? No llega, o sea, no llegamos a 10. O sea, yo pienso que creo que con 5 es más que suficiente de esos 50. El resto, cualquier hijo de vecino es ministro, y eso es lamentable y preocupante, porque para ministro se requiere una persona altamente técnico, que conozca el campo del sector para poder implementar políticas públicas, porque al final son los ministerios los que ejecutan el tema del funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces, eso es la realidad, y tenemos ahí un Congreso cómplice que ha servido de comparsa y que tiene un nivel de aprobación, inclusive desaprobación mayor al del propio presidente de la República, y la consecuencia es que la gente quiere que se vayan los dos, ¿no? Pero no se van a ir, Fernando, porque se van a aferrar con uñas y dientes, tanto el presidente como el Congreso. Así que estamos en una encrucijada bien delicada, complicada, y que lamentablemente va a ser la población, la ciudadanía la que tiene que movilizarse para tener un impacto, ¿no? En esta situación política, para buscar una salida, ¿no? Quería preguntarte por el futuro, pero mejor me voy al pasado. El Perú ha vivido en permanente crisis los 200 años, y una crisis que el 2000 estalló, y luego hemos tenido varios gobiernos vinculados a temas de corrupción, desde Toledo en adelante. Pero tú estuviste en el Congreso de los Fujimoristas, ¿no? Eran 71 o 73 Fujimoristas. En esa oportunidad la derecha no tuvo la oportunidad de gobernar el país con PPK y con los Fujimoristas, porque más la bancada fujimorista, más la bancada de PPK, podían llevar un gobierno ordenado, un gobierno de transformación, de mejoras,
pero Keiko decidió bajarle el dedo a PPK. ¿Ese no fue el momento de mayor agravación de la crisis política en el país? Fue el inicio de este ciclo de crisis, ¿no? Que ya vamos al sexto año, ¿no? Sexto año de crisis política, porque en 6 años hemos tenido, es más de un lustro, hemos tenido 5 presidentes, ¿no? 5 presidentes de la República. Cerraron el Congreso de la República. Fui partícipe de esto porque era insostenible. 73 fujimoristas más 5 apristas que manejaban todo el Congreso a diestra y siniestra, ¿no? Y todo lo que significó inclusive la protección de organizaciones criminales como los Cuellos Blancos, ¿no? Toda esta mafia inserta en el Poder Judicial que el día de hoy ya está con procesos bastante avanzados, ¿no? Entonces, ahí empezó la crisis y ahí la gran responsabilidad de Keiko Fujimori, eso es innegable, porque tuvo una maravillosa oportunidad. Imagínate nomás, claro, después de la batalla todos somos generales, ¿no? Claro. Pero te imaginas teniendo esa mayoría, haber iniciado algunas reformas mínimas, ¿no? Importantes para el país, y no obstruccionista, no vengativa, no mezquina. Además, el fujimorismo siempre ha sido su característica, ¿no? Esa inquina que se tiene con el fujimorismo justamente está relacionado a sus antecedentes, ¿no? De lo que siempre ha significado un desprecio justamente del Estado, del bien público. Pero paradójicamente, el que era la cara de la moneda, en este caso Pedro Castillo, lo que nos muestra es que están repitiendo las mismas mañas, ¿no? Y vamos a cargar un tema muy complejo porque se nos viene situaciones muy difíciles. En realidad, el gobierno de Pedro Castillo está en su cuenta regresiva y yo no le veo futuro mayor porque lamentablemente ha llegado a esa situación por su propia negligencia y los actos de corrupción, porque no podemos perder como sociedad nuestra capacidad de indignación, no podemos ser condescendientes con la corrupción, Fernando. Por eso tenemos que mantenernos firmes y eso no significa que seamos anarquistas, golpistas, que no respetamos la democracia. Dime, ¿cuál es la salida frente a tener un gobierno que está siendo investigado por el fiscal de la Nación, no por delitos previos? Organización criminal. No por los delitos. Y según la tesis fiscal, porque tiene pruebas, evidencias que comprometen audios, colaboradores eficaces, documentos, ahora hablan hasta de dinero, que involucran al propio presidente de la República. ¿A dónde hemos llegado? Ahora, pero la reacción del Congreso ha sido laxa, mínima, tibia. No, porque en otras oportunidades saldrían a decir vacancia, vamos por la tercera, ¿no? Y no han hecho nada, más bien por ahí que renuncie, que se vaya, pero no a impulsar un proceso más fuerte, más contundente contra Castillo. ¿Tú crees que es más ¿qué? ¿Un cálculo político? ¿Amor al chancho, a los chicharrones? A ver, una cuestión objetiva es que no tienen los votos, ¿no? Ya. Otra cuestión objetiva es que estos no quieren salir, porque saben que el día que vacan a Castillo, y no es por Castillo, sino es la indignación de la población, ellos habrían gatillado el proceso también de la disolución del Congreso. Eso está clarísimo. Vacan a Castillo, la gente no se va a quedar contenta con el Congreso, que el Congreso también se largue. Esa es la posición mayoritaria. Eso es real. Entonces, esas dos variables hace que el Congreso, uno por cuidar la quincena y otro por cuidar quién sabe qué, basta ver lo que significa estos niños de Acción Popular, que están aferrándose al cargo, ¿no? Pero lo lamentable es que el país les importa un comino, ¿no? El país no está dentro de sus agendas, ¿no? Entonces, frente a esto, definitivamente vamos a tener esta situación, ¿no? A mí lo que me preocupa es que como Estado estemos entrando a un nivel de adormecimiento, de conformismo, de resignación. Bueno, pues tenemos un presidente ladrón, corrupto y aceptemos, pues. Eso es peligroso, es muy peligroso como sociedad. Conformismo. Sí, a eso voy, ¿no? Porque y malo tenemos para que ser críticos porque así sea de derecha, y en la derecha hemos tenido gobiernos corruptos al extremo, claro, pero eso no santifica a que ahora en la izquierda tengamos otra cleptocracia, ¿no? Un gobierno involucrado en serios procesos de corrupción. Entonces,
Acá, claro, yo soy hombre de izquierda y mi posición firme contra la corrupción lo hice en el Congreso, contra el fujimorismo, contra el aprismo, y ahora lo hago frente a Perú Libre y lo que representa el serronismo y Pedro Castillo, porque son tantas las evidencias y no hay forma, o sea, no hay forma de negar esa realidad. Lo otro ya, pues, estamos cayendo a un nivel ya subterráneo, ¿no? Ya, pero o sea, con ese conformismo estamos avalando que la principal figura del Estado peruano, el presidente Castillo, que nos representa, tenga estas características. Los peruanos no somos así, o sea, no tenemos ese comportamiento vinculado a hechos de corrupción y organizaciones criminales. La mayoría de los peruanos estamos siendo demasiado conformistas al aceptar esto. Y eso es muy, muy delicado porque como sociedad, te repito, nunca debemos perder la capacidad de indignación. Lo curioso es que uno de una de las características de la izquierda justamente era la lucha contra la corrupción y esa capacidad de nunca perder la indignación, ¿no? Claro, porque y hoy era Castillo lo escuchaba, ayer era Castillo lo escuchaba y prácticamente decía, todos son iguales, todos han robado, ¿por qué a mí no más? O sea, ¿qué nivel de mediocridad? Pero no solamente de mediocridad, sino una falacia, ¿no? Para justificar sus embustes, ¿no? Y sus acciones vedadas. Ahora, fíjate, mira, son tan sinvergüenzas que han utilizado un sentir de un gran sector de la población, sobre todo en el sur del país, que pide una nueva constitución. Y que por supuesto yo estoy de acuerdo con una nueva constitución, pero no con estos sinvergüenzas, no que ellos lo lideren, qué peligro, qué miedo. O sea, y no con sinvergüenzas como Cerrón, ¿no? Sentenciado por corrupción, pues tampoco así, ¿no? Pero ahora que su situación legal se complejiza y sobre todo lo involucra, ahora él es el principal defensor de la Constitución, porque está utilizando mecanismos constitucionales. La Constitución me protege para evadir la justicia. O sea, eso es lo gracioso. Que viva la Constitución que me protege. Y voy a apelar porque la Constitución va a presentar un recurso de apelación. Y Richard, ¿cómo va? Tú dices que entra en su parte final, pero ¿hacia dónde? ¿Quién lo va a sacar? No, es que ¿Y quién se los va a llevar a todos? Porque si lo sacas a él... Ya hemos entrado en una espiral sin retorno. Ya. El círculo se está cerrándose. Ya. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Ya hay información de dineros que habrían entregado al presidente. ¿Qué pasa cuando, vamos a especular, ¿no? Pero creo que es evidente. Cuando uno hace prospección, especula, evidentemente, pero sobre la base de ciertas variables que existen en el entorno, ¿no? Y una variable es Bruno Pacheco. Yo no le veo a Bruno Pacheco a un personaje que tenga la catadura, diría, ¿no? De ser leal a muerte y defender y morir ahí. No le veo lo que tenían los apristas, pues. Ninguno de los tres, ni Samir, ni Karelin, ni Bruno, son mantilla, pues. A eso quería llegar para que no se ofendan, ¿no? Entonces no son mantilla para comerse la cárcel y sacrificarse por el gran líder, ¿no? Que va a construir y va a cambiar la historia de la humanidad, ¿no? Estos sinvergüenzas son como las ratas, ¿no? Cuando alguna vez hemos querido matar una rata y lo acorralamos, ¿qué hace la rata? Te muestra los dientes, ¿no? Es capaz de morder para que se salve el pellejo, ¿no? Entonces es lo mismo, estos van a saltar del barco al momento de que... Y además que esa organización criminal son 30 años por lo menos. Ya, a eso voy, porque yo no le veo el perfil de alguien que se va a comer cárcel, 20, 25, 30 años de cárcel a cambio de una supuesta lealtad, porque hay algo elemental. Cuando alguien se mete en este tipo de chanchullos, de corrupción, pierdes el respeto, pues. A ver, vamos a hacer una analogía, Fernando. A ver, nosotros estamos conversando, yo siento que yo te tengo mucho respeto, te considero mucho, pero si entramos a esa conversación de meternos en algo ilícito, ilegal, vamos a perdernos el respeto, pues, porque sabemos ambos que estamos entrando a un campo sombrío, pues. Entonces, ya ese respeto se ha perdido por lo que dice Karelin López y tiene cierto sentido, ¿no? De cómo, y lo que dice también en las conversaciones, ¿no? Que se hace no vamos a repetir, no se hace el tonto para que nos puedan entender nuestros radioyentes, nuestros seguidores en las redes sociales, ¿no? Entonces, el presidente sabe de todas estas cochinadas. Claro, pero esa estrategia de no saber, de hacerse el que está aprendiendo, que no tiene capacidad,
ante las autoridades no va. Es decir, tú lo designaste, tú lo colocaste, tú le dices tu confianza, tú supiste los hechos, incluso acordémonos cuánto demoró en hacer los cambios que tenía que hacer. En el caso de Bruno Pacheco, desde que le encontraron la platita en el ropero. Pero justamente, o sea, y por eso es que yo también me pongo en una posición firme con los premiers, ¿no? Porque de esto sabía el inefable Guido Bellido, sabía Mirta Vázquez, sabe Aníbal Torres, ¿no? Una profunda decepción, toda su experiencia o su background que tenía como docente universitario, creo que se lo tiró por la borda, ¿no? Por un espacio de poder, pero ya ese es su problema. Lo concreto es que acá ha habido complacencia, ha habido condescendencia, porque supuestamente era el gobierno que iba a representar al pueblo y que iba a hacer los cambios profundos, pues, pero nos estamos dando cuenta, escuchando esos audios, que estos son truanes, ¿no? Que han entrado al gobierno para levantarse al Estado en peso, ¿no? Y es lamentable porque esto lo hemos visto, esta película yo ya lo vi con varios alcaldes, ¿ah? Que ganaban elecciones y estos alcaldes hacían lo mismo, o sea, el mismo modus operandi de muchos alcaldes que conocemos están repitiendo, claro, a nivel macro, ¿no? Con claro, Estado, nosotros ¿no? que somos provincianos estamos viendo replicado esto en Palacio de Gobierno. O sea, o sea, sabemos lo que pasa en las municipalidades, cómo actúan en los gobiernos regionales, incluido Cerrón. Entonces, eso de provincia lo han llevado a Lima y ha sido tan burdo que los han pillado a la vuelta de la esquina. O sea, es que hasta para eso son torpes. Claro, Fernando. o sea, los partidos políticos nacionales uno nunca los va a defender. No voy a defender ni al aprismo ni al toledismo, porque la experiencia que tenían los apristas ya eso creo que lo sabemos. Pero por lo menos después de su gobierno se conocían cosas, tenía que venir el escándalo de Brasil para pillarlos. A estos los pillaron a la vuelta. No, y además para ver cómo era sofisticado la estrategia de los actos de corrupción, ¿no? Y con eso no estamos avalando, ojo. La corrupción sofisticada, la corrupción burda es corrupción. Hay que confrontar, es que nos escuchan niños, pueden pensar que es importante, o sea, dar ese mensaje. Pueden pensar que le estamos diciendo que sean apristas, y eso nunca le vamos a decir. No, por eso, o sea, objetivamente creo que es una gran oportunidad como sociedad, por eso es que le tengo tanto miedo, yo le tengo más miedo a esa condescendencia, a esa pasividad, a esa pérdida de la capacidad de indignación de una sociedad, porque eso es peligrosísimo. Mañana más tarde, o sea, vuelven a levantarse en peso los gobiernos, o van a creer que la política es para eso, ¿no? No es por eso de que los dos extremos que a veces se unen para tumbarse la reforma por sus intereses, atacan a cualquiera que levanta la cabeza desde el centro y puede liderar alguna o dar una opinión disidente a la de ellos, incluidos Sagasti, Vizcarra o cualquier otro, no solamente tildándolo de caviar, sino ahora con acusaciones constitucionales, denigrar o atacar, por ejemplo, a Richard Arce, que sale en canales también nacionales, y atacarlos como traidores, etcétera, para bajarlos, para que la gente que está quizás queriendo salir a pronunciarse diga, no, porque estos me van a empezar a atacar y me van a meter la demoledora en Twitter y en otras redes y me van a golpear a mí porque quiero dar una opinión siquiera coherente diciendo, oye, quiero meritocracia, quiero un Estado transparente, quiero que no haya corrupción y ¡blum! Te caen encima y te tumban cuando agarras cierta imagen. En realidad es una estrategia, ¿no? A la propia Verónica también le pasó. De la planadora, ¿no? De que ante cualquier posición, con sentido común yo diría, ¿no? Que está reclamando por los intereses del país, inmediatamente van a saltarte a la yugular. Claro. Pero también hagamos la diferencia, porque yo he visto en este escenario que muchos sinvergüenzas que tienen tremendo rabo de paja, ahora aparecen como los representantes de la moral, ¿no? Entonces, eso no es coherente. Algunos de ellos hacen marchitas todavía. Algunos de ellos hacen marchitas todavía por la vaca, por el fraude. A eso voy, ¿no? A eso voy, ¿no? Es que por eso también hace daño. La gente no sale porque no quiere estar de ese lado. No, y además le favorecen grandemente a todos los sinvergüenzas que están en el gobierno. Es como que juegan para ellos. No, es que hay un detalle ahí, Fernando. Este tipo de acciones al final fortalecen al gobierno central, porque van a decir, ya ve, son esos sectores los que siempre han hecho la corrupción, que ahora se sienten que no tienen el espacio de poder, quieren volver a tomar. Entonces,
mucha gente lo cree, ¿no? Ahí está la derecha bruta y achorada, y qué torpes son, ¿no? En Renovación Popular, desde el propio Congreso, o sea, con las expresiones racistas, misóginas, despectivas, no hay argumentos, sino descalifican a la persona, el ataque ad hominem, y eso más bien genera evidentemente una cierta solidaridad, porque dicen, lo están marginando porque es un hombre delante, ¿no? Y ellos utilizan ese discurso justamente de reivindicación para poder armar una coraza mayor. Entonces, al final tenemos una oposición también hecha a la medida, ¿no? No hemos aprendido nada de lo que ha sucedido en otros países de Latinoamérica, donde justamente la oposición ha favorecido para que regímenes totalitarios se consoliden en el poder. Ahí también hay que ser sincero, esa gente que marcha, los últimos blanquitos que quedan marchando en Lima, hay que decir las cosas claras, o sea, no soportan tener a Pedro Castillo de presidente. No aceptan que les haya ganado una elección y culpan a todos. Y a lo que sea. No, y siguen en la negación del fraude, ¿no? Así internamente sepan que no hay fraude, para ellos hay fraude porque no quieren a alguien delante que sea presidente. Eso no justifica sus actos de corrupción ni nada, pero es la forma como piensan, o sea, no lo van a aceptar nunca. Fernando, lo que no han entendido esta gente justamente de las élites, de los sectores económicamente acomodados, y que tienen esta posición, porque hay gente muy buena, en ese sector hay gente muy buena, pero hay un sector que comulga mucho con Renovación Popular, con el fujimorismo, tienen posiciones de extrema derecha, no han entendido una cuestión elemental. ¿Por qué Pedro Castillo es presidente? ¿Por qué ha llegado a la presidencia Pedro Castillo? ¿Por qué ha logrado representar a ese otro Perú invisible, que durante muchos años siempre ha estado excluido? Que hay desatención del Estado. El Estado nunca estuvo presente. Fíjate nomás, los conflictos sociales están relacionados estrictamente a una ausencia del Estado en esos lugares. Entonces, esos millones de peruanos han sentido con el discurso, con el mensaje político, que ha sido estratégico evidentemente, que son representados por él. Entonces, es ese sector que respalda. Entonces, cuando salen desde otro sector descalificando, no por los actos de corrupción, no por su ineptitud y su incompetencia, sino por el ataque ad hominem, ¿no? A la persona, ¿no? Para descalificarlo porque habla mal. Yo soy andahuaylino, tenemos nuestra forma de hablar, te darás cuenta, ¿no? Los que nos siguen se dan cuenta. O sea, eso no me hace menos, y tampoco me hace más que nadie. Somos todos peruanos y tenemos que mejorar. Al final el español no es mi lengua materna, entonces todavía tengo barbarismos, pleonasmos, vulgarismos, una serie de expresiones, y se nos sale como provinciano, ¿no? Pero eso no me descalifica. O sea, quiero que se entienda, porque al final esa marginación, hasta ese tipo de racismo, hace que se fortalezca más este gobierno que está involucrado en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque al final es una estafa, Fernando, es una estafa que este gobierno haya querido representar a esa población, porque se ha jugado con las ilusiones de millones de peruanos que veían con esperanza la reivindicación histórica que tanto se ha pedido, y esa oportunidad. Sobre todo en el sur, ¿no? Sobre todo en el sur. A eso me refiero, es que somos del sur, por eso. Donde ya tiramos varias cartas antes, que fue la de Toledo, bueno, digamos la de Fujimori, la de Toledo y la de Humala, ya la tiramos antes y ya fallaron. Entonces hoy se dijo, este lapicito, este sombrerito nos va a representar, y lo primero que encontramos son hechos de corrupción, y la gente siente que es más de lo mismo. La gran pregunta es ¿por qué no marchan? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no se indigna más la gente? Porque todavía tiene 20% de aprobación. Porque todavía hay un gran sector que sigue creyendo en Castillo, y que inclusive el día que salga evidencias mucho más contundentes, van a seguir pensando que esto es una estrategia armado, claro, de los grupos de poder, porque existen también, pues. Entonces ahí nos falta mucha educación, mucha pedagogía política, para poder hacer entender que la corrupción se confronta, y que no podemos ser condescendientes porque es mi amigo el que está metido en corrupción, o porque es mi camarada de mi partido político, ¿no? Entonces, ahí todavía nos falta, es un problema bastante serio, estructural en el país, y el pecado de los otros no nos hace santos, tenemos que entender eso, es muy importante, porque la respuesta inmediata, pero si los otros también han robado, es como ese dicho, ¿no? Vamos a seguir eligiéndolo porque hace obras, roba,
o sea, la sociedad, eso pasa en muchos municipios, ¿no? Sabes que tu alcalde es un ladrón, ¿no? Pero roba, pero hace obras, Sí. pues. Eso es terrible. Roba, pero como algo me sociedad. toca. Roba y ahí algo me toca. A una chamba, a un familiar, entonces, alguien depende de esta. no, y Finalmente, son los más exitosos, ¿ah? Sí, los claro. alcaldes, gobernadores más en las exitosos. regiones donde hay canon. Sí, por supuesto, ¿no? Por eso es una de las motivaciones personales que tengo de postular a mi región, porque yo veo con mucha frustración lo que ha pasado en Ancash, ¿no? Una región que recibía más de 1.000 millones, que formó. Por acá Formó un tenemos a gobierno tus regional paisanos. mafioso, ¿no? Por acá tenemos a tus paisanos. ¿Cómo pedían los? El que era alcalde y dejó todo. Ah, Villavicencio. Los ¿no? Villavicencio están por acá, dicen que son ilustres y dignos empresarios apurimenses. Unos sinvergüenzas, ¿no? El hermano que ha sido alcalde ha estado preso, salió porque se vencieron los 36 meses, pero el proceso sigue, ¿no? Se levantaron en peso más de 70 millones de soles. Sí, ¿no? sí, sí. El escándalo otro de hermano también corrupción. anda por acá, dando vueltitas con obras millonarias, ¿ah? Es que están Y acostumbrados financiando justamente campañas por eso, ¿no? electorales, financiando campañas electorales para ver con quién le toca la siguiente elección. Se juega su guachito. No, pues. y en esos están, ¿no? Y evidentemente personajes que nos oponemos, que confrontamos, somos altamente cuestionados y atacados, ¿no? Porque nos acusan justamente de sus delitos y eso es gracioso, ¿no? Me había olvidado de Esa los es una forma de descalificar al adversario, ¿no? Pero ya hay experiencia para saber confrontar a estos sinvergüenzas. Me había olvidado lo Villavicencio, pero tengo una pregunta final. ¿Qué va a pasar con la izquierda? La izquierda nunca se une, ¿no? Es como los gremlins, le echan una gota de agua, sale un montón de grupitos desde los 70, 60, son montones. Pero cuando encuentran a alguien que aglutina votos, van atrás, se van uniendo y después otra vez se vuelven a dividir. Hoy están en esa, plin, pla, plum, plum, están así. ¿Qué va a pasar con la izquierda? Nunca se une, se dividen, hasta tienen partidos, pero antes era la pelea, ¿no? Marxista, maoísta, trotskista, leninista, etcétera. Hoy, ¿cuál es la pelea? ¿Cuál es la diferencia? Porque ese gobierno yo pensé que iba a ser un gobierno que al ver el diagnóstico del país iba a atender a los sectores populares, iba a llegar a los sectores más empobrecidos del país, iba a entender su realidad, les iba a brindar los servicios que no tenía, desde la luz, el agua, la titulación, y empezar a trabajar de abajo hacia arriba, a distribuir la riqueza, que es lo único que uno quiere, pero se encontró que robaban a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo tendremos una izquierda unida? ¿O cuál es de tu visión el futuro de la izquierda? ¿Se va a unir o no? A ver, varias precisiones. Yo coincido contigo porque la izquierda hace mitosis, ¿no? Como en la biología, en la reproducción celular. No. Es impresionante cómo se hace la reproducción de varios grupos. Ajá. Pero, ojo, la derecha también es lo mismo, Fernando. O sea, se atomizan y ahí tienes no solamente ejemplos en Latinoamérica, en el Perú, sino en Latinoamérica, ¿no? Ya, pero la plata Sino los que junta es a toque. particular en la izquierda porque Pero disculpa que te siempre interrumpa, se habla- disculpa que te interrumpa. La derecha se divide, puede mandarte 3 candidatos, pero cuando uno pasa, se unen al toque. Y vamos por la plata, vamos ahí. Miren lo que ha pasado en Colombia. En Colombia, Gana el justamente eso te Outsider, iba a que es decir, una copia de eso López quería Aliaga llegar. con Aníbal Torres, ¿no? Y al toque, ni siquiera había terminado el proceso al 90%, sale el tercero y dice, hey, yo no he hablado con el que ha pasado segundo, pero ya tiene nuestro apoyo y nuestros votos. ¿Y por qué? Del uribismo. Sale y al toque se juntan. Acá no. Acá, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me toca? ¿Cuál es la repartija? ¿Qué tengo acá? Ahora sí, te dejo con la izquierda. A ver, no, es que tenemos ciertos estereotipos, ¿no? Dice que la derecha se une fácilmente porque cuando está dinero de por medio, ahí no hay mayor discusión. Y la izquierda no se une porque justamente es el aparataje, el cuoteo, las discusiones bizantinas, pues las que nos dividen, ¿no? Y nos olvidamos de lo trascendente. Pero esos son estereotipos. En realidad hay un tema de fondo, ¿no? Siempre en la izquierda hay un grito de lucha, ¿no? Un eslogan bien fuerte que se dice unidad para vencer, ¿no? Unidad para vencer, unidad para triunfar, ¿no? Para ganar, Pero esa unidad de la izquierda es una entelequia. ¿Por qué? Porque es algo ideal. Y pasó con la izquierda unida, debes recordar, cuando Barrantes pretendió impulsar y Barrantes, o sea, uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que alguien que llega a segunda vuelta no apuesta por esa segunda vuelta
y renuncia y le regala y le da en bandeja la segunda vuelta al otro candidato. Eso nunca se ha visto y no se valora, pero Barrantes se dio cuenta, pues, o sea, Barrantes pasó a segunda vuelta y en su grandeza volteó la cara y vio atrás que se estaban sacándose los ojos, pues. Entonces dijo, yo no voy a poder ser gobierno si tengo esto atrás, ¿no? Si no hemos logrado esa madurez, ¿no? Es parte de las anécdotas, ¿no? Yo no lo he visto. No, es tú lo que dices, tú lo que dices, muy Richard, lo que dices es real. Claro, esa historia, ¿no? Lo que dices es real. Entonces, mi padre Henry Rondinel Cornejo era diputado del 85 al 90 y yo estudiaba en la universidad en aquella época y yo he participado en las reuniones que hacían antes en el antiguo Senado o en diputados o en algunas reuniones, la Confederación Nacional Agraria y en otros lados se reunían los congresistas y las peleas eran por tonteras. Y por eso yo tengo muy claro esto del marxismo, leninismo, trotskismo, porque estaban de todo, estaba Genaro Ledesma, Javier Descanseco, Jorge del Prado, Agustín Aya de la Torre, Alberto Quintanilla, y las peleas eran bizarras. Edmundo Murgarra, Gustavo Mome, y las gente muy valiosa, muy valiosa, muy inteligente. Unos líderes tremendos, pero las peleas en el grupo eran por gusto. Por gusto, no se entendía por qué se están peleando. Si el APRA les está ganando espacio y el PPC por el otro lado, como Acción Popular también, y ustedes están peleándose por cualquier cosa. Por nimiedades, ¿no? Pero hay que resaltar algo muy importante, ¿no? Qué diferencia del nivel, ¿no? De estos grandes hombres de izquierda con los impresentables que tenemos de Perú Libre, ¿no? Y basta enumerar por las regiones, ¿eh? Yo me avergüenzo de mis congresistas que representan a Apurímac, ¿no? ¿Qué nivel que había? ¿Qué nivel de parlamentario? A eso voy, ¿no? Porque, bueno, tenían diferencias. Pero a ver, regresemos al tema central, ¿no? El costo político va a ser altísimo, definitivamente, y eso lo decía el otro día en una entrevista a un medio nacional, ¿no? Porque los anales de la historia lo que van a contar es que en el bicentenario llegó a la presidencia un gobierno de izquierda. Entonces, por más que digas, no, porque para mí esos no son izquierda, ya te he dicho, esos son aventureros políticos, cualquier cosa menos izquierda, porque se llenan la boca de izquierda y son tremendos sinvergüenzas. Ahí está Cerrón, ¿no? Con los millones de dólares en sus cuentas, en la cuenta de la madre. Y la izquierda no va a poder decir, no he tenido oportunidad de gobernar, si has tenido oportunidad de gobernar. Por la estás gobernando ahorita. Ahí viene el tema, ¿no? Ahí quería llegar, porque es una responsabilidad también histórica hacer el deslinde, ¿no? Pero qué lindo es el deslinde cuando es cómodo, ¿no? Cuando ya te sacaron, te metieron una patada en las 4 letras, ya no eres ministro, ahí sí sales y empiezas con el dedo acusador. Pero Lovers. Cuando tuviste la maravillosa oportunidad de implosionar ahí adentro, cuando tú te dabas cuenta que había cosas turbias, ¿no? Que siquiera hubieran lavado su dignidad, ¿no? Entonces, eso no lo hicieron la mayoría de mis camaradas, ¿no? Entonces, pero ese también es una actitud de izquierda histórica, ¿no? Esa es una actitud de izquierda siempre, porque yo he escuchado a los izquierdistas que cuando dicen, oye, han sacado a tal, a mi jefe de tal puesto, ¿qué hago? ¿Renuncio? ¿No? Con dignidad. No, espera que te voten. Y no sé por qué la izquierda espera que te voten, o sea, no se van con dignidad. Pero no generalicemos, porque yo siento que hay gente muy valiosa en la izquierda que son los menos. Se ha puesto su posición desde un primer momento. No cayó en el juego burdo, sabíamos qué era el serronismo, sabíamos cuál era la visión, sabíamos de la improvisación y el gran riesgo de tener a un gobierno que se iba a meter en esto. Yo sabía que iba a terminar en esto, y discúlpame, Fernando, tal vez esa es la gran ventaja, ¿no? Cuando tú conoces y tienes información y además sabes de qué pie cojean varios camaradas y los ves ahora en el poder, ¿cuál es tu obligación moral, ética o de principios, ¿no? Evidentemente es levantar tu voz, y es lo que hemos hecho, Fernando, porque lo otro eso creo que ser cómplice. Los verdaderos izquierdistas, los que se están dando cuenta de lo que está pasando, te lo reconocen. Richard, tengo que cortarte y agradecerte los minutos, hemos conversado bastante, porque viene el simulacro de sismo aquí en el país y tenemos que entrar a esta etapa. Te agradezco, te mando un abrazo, siempre agradecido por tu análisis, tu opinión, desde el punto de la izquierda en realidad, que es el que nos das. Creo que la verdadera izquierda, ¿no? La que sabe deslindar, la que sabe decir las cosas. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. No, gracias, Fernando, por la oportunidad, y como siempre es un gusto poder llegar a través de tu medio a nuestros hermanos de Tacna y al país, ¿eh? Es muy importante. Radio 1 está teniendo presencia nacional y eso es
Gracias. interesante y más bien gracias por esa deferencia. Un fuerte abrazo y con la esperanza de que vamos a salir adelante, ¿no? Siempre eso no lo voy a perder, el entusiasmo, las ganas de que nuestro país puede salir de los momentos más álgidos, más difíciles, eso está latente. Un fuerte abrazo.